Póngase de pie, por favor. Vamos a el Evangelio de Marcos, capítulo 13, versículo 19. Evangelio de Marcos, capítulo 3, verso 19. ¿Lo tenemos, hermanos? ¿Sí? Vamos a leerlos todos juntos, por favor. Es un solo verso. Esta es la palabra de Dios. Porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Señor, gracias por tu fidelidad. Ayúdanos hoy, por favor, Señor, porque es un tema complejo, Señor. Ayúdanos a estar atentos, Señor, a un tema tan importante. Pero también, Señor, no es un tema fácil de enseñar ni de simplificar para enseñarlo en una sola exposición, Señor. Pero sé que eres con nosotros, Padre. Te necesitamos. Necesitamos de la guía, de la ayuda de tu Espíritu Santo, quien nos da entendimiento, pero también el predicador, Señor, que es falible, necesita de tu ayuda. Necesita de la ayuda de tu Espíritu para exponer tu palabra. Sé con nosotros, por favor, para que tu nombre sea glorificado, porque te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Puede tomar asiento, hermano. Requerimos toda su atención, hermanos, para esta enseñanza, como todas. Por favor. Recordemos, hermano, que estamos en nuestra serie Lo que creemos, nuestra declaración doctrinal. En los últimos dos temas entramos en las cosas futuras, ¿recuerda? Entramos en las cosas futuras, que es la escatología. En la primera parte de la escatología hablamos de ¿qué, hermanos? Pero en el primer tema hablamos de la muerte, lo que está por venir, la muerte. El tema siguiente hablamos acerca del rapto o el arrebatamiento, lo recuerda, ¿verdad?, de la iglesia. Y seguimos en los eventos futuros, pero ahora en esta parte de la escatología, en la parte 3 de nuestro tema, vamos a ver un tema importantísimo, la tribulación. En el Antiguo Testamento la palabra tribulación significa aflicción, angustia, congoja. En el Nuevo Testamento también significa presión, significa estrechez, aflicción, angustia y persecución. Ciertamente, hermanos, a lo largo de la historia de la humanidad ha habido tiempos muy difíciles, ¿no es cierto? Ha habido tiempos de verdadera aflicción en la humanidad. Recordamos la destrucción de Jerusalén y su templo en el año 70 ya de nuestra era. Recordamos, por ejemplo, los tiempos de las cruzadas. Fueron unas campañas militares, religiosas, marcadas por una violencia verdaderamente extrema. Eran promovidas por la Iglesia Católica y se justificaron en el nombre de la fe. Se derivaron en grandes masacres de civiles, de saqueos indiscriminados. Y también de persecuciones tanto a musulmanes y judíos como a otros grupos de cristianos. La crueldad de la Primera y Segunda Guerra Mundial, ¿quién no la tiene presente, hermano, en la historia? Todo lo que aconteció con estas dos guerras. Fue algo tremendo. La población civil, los prisioneros de guerra fueron sistemáticamente masacrados a una escala, hermanos, sin precedentes, en verdad. ¿Cómo no recordar el Holocausto? ¿Cómo no recordarlo? En el que Alemania nazi, junto con sus aliados en aquel tiempo, se propusieron de alguna manera tratar de terminar con el pueblo judío. El resultado, hermanos, 6 millones de judíos murieron.
6 millones. Algo tremendo, hermanos. Personas en ese momento fueron asesinadas, valga la expresión, de manera industrial y masiva, en cámaras de gas, hermano, donde con el monóxido de carbono y a un gas que era pesticida, hermano, ahí eran muertos multitudes de miles de personas. También han ocurrido graves terremotos en la historia de la humanidad en diferentes partes del mundo. Ha habido pestes, hermano, que han acabado con la vida de millones de personas, como la peste negra, la gripe española, la gripe bubónica y pues el COVID, hermano. ¿A cuánta gente no le quitó la vida? Sin embargo, a pesar de todo ello, hermano, a pesar de lo que nos marca la historia, escuche por favor, nada, pero nada de estos horrores que acabo de mencionar es comparable a lo que acontecerá en un tiempo futuro en la tribulación que nos enseña la palabra de Dios. Nada se compara a ello, hermano. ¿Y qué es pues lo que hace diferente a ese periodo de la historia, hermano, que está por ocurrir, que es la tribulación? ¿Qué hace diferente a todas estas tragedias, hermano, donde murieron millones de personas? ¿Qué hace única la tribulación? Bueno, hay dos características que distinguen ese periodo, hermano. La primera característica, que la tribulación ya no solo será en una zona localizada del planeta o en algunas naciones, sino va a ser a nivel, ¿qué cree? Mundial. A nivel mundial, hermanos. Va a abarcar todo el mundo. El Señor en Apocalipsis, si usted recuerda, cuando hablan las 7 iglesias, se dirige en una ocasión, bueno, a una de ellas es la iglesia de Filadelfia. Apocalipsis 3:10 nos dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de ¿qué? De la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Ahí está, hermanos. Que ha de sobrevenir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Ya no es un país o varios países, es el mundo entero. Ciertamente en nuestros días, hermano, hay persecuciones. No estamos ignorando ello ni tampoco lo estamos negando. También hay calamidades, por supuesto, localizadas en distintos países, cada vez más, ¿verdad? Pero no puede ser el principio de la tribulación aún, hermano, porque ese tiempo afectará al mundo entero. Esa es una diferencia. ¿A quién dice que ya estamos, hermano? Pues no ha pasado ninguno de los eventos que vamos a estar estudiando a lo largo de esta predicación. Otra característica que distingue a la tribulación de los otros tiempos difíciles que el mundo ha vivido es que, hermanos, en los tiempos de la tribulación, las personas desde los primeros juicios intentarán esconderse del juicio en los fosos y en las cavernas de las montañas, pidiendo que las peñas, hermano, van a rogar que las propias rocas caigan sobre ellos para ser librados de la ira del Cordero. No vemos hoy a ninguna persona en esa circunstancia, aún no. Eso va a acontecer. Dice Apocalipsis 9:6, voy rápido porque vamos a ver muchas porciones de la Escritura, pero aquí lo tenemos. Apocalipsis 9:6. Y en aquellos días los hombres buscarán, ¿qué, hermano? Escuche, se va a caracterizar ese periodo porque las personas buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. ¡Qué terror, hermanos! ¡Qué verdadero terror! Las personas actuarán en ese tiempo como si el mundo estuviera llegando ya a su fin. No vemos ahorita actuando así. Hay cosas fuertes, sí. Hay guerras, hay temblores en diferentes partes del mundo, pero todavía no a este nivel. Todavía no, hermanos.
Aún no vemos en nuestros días a las personas actuar así. ¿Cómo vemos hoy el mundo? ¿Qué está haciendo el mundo, hermano? Sigue viviendo. Utilizando términos bíblicos, se casan y se dan en casamiento, que no es malo, por supuesto, pero es lo que está aconteciendo. Siguen sus actividades, siguen sus planes, están comprando y vendiendo bienes raíces, que es bueno. Están planeando, siguen planeando sus negocios, acumulando a algunas personas tesoros y continúan haciendo planes para el futuro. Eso es lo que en general acontece en todo el mundo, en nuestra sociedad. Cuando llegue la tribulación va a ser totalmente distinguible, iglesia. Pero como nosotros creemos, la iglesia ya no estará en la tribulación. Eso es lo que creemos. Recuerde usted que expusimos la última enseñanza respecto de este tema, que hay varias posturas. Hay distintas posturas. Hay teólogos, todos son eruditos. Quien dice que el arrebatamiento vendrá antes de este periodo de la tribulación. Hay quien dice que el arrebatamiento vendrá en medio, que es decir, que nos tocará parte de la tribulación. Y hay quien dice que el arrebatamiento será al paso de toda la tribulación y la venida del Señor. Eso lo vamos a saber, hermanos, hasta que el Señor venga. Y no es algo medular para la salvación. Usted puede tener su postura. En lo personal, pienso que el Señor tendrá bondad para con nosotros, hermano, como su iglesia, y tendrá cuidado por lo que enseña la Escritura, que ya vimos que vendrá el arrebatamiento. Pero, hermanos, ¿qué pasará con las personas que no han entregado su vida al Señor? ¿Qué pasará cuando llegue la tribulación para aquellas personas que no son de Cristo? Para aquellas personas que no se congregaban, que no leían su Biblia, que no amaban a Dios, que no nacieron de nuevo. ¿Qué va a pasar con ellos y con ellas? ¿Qué va a pasar para los que hayan quedado a ese momento? Para los que no entregaron verdaderamente su vida a Cristo, para los que nunca fueron de Cristo. Cuando venga la tribulación realmente verán, ahora sí, con sus propios ojos, hermanos, que el fin ha llegado. Lo peculiar de la tribulación está en su alcance mundial y su terror. Ese terror que causará a los hombres, que los hombres quieran morir y ya no vivir, como lo leímos. Por eso el título, hermanos, la tribulación. Seguimos en escatología, en lo que creemos. Esto es nuestra parte 3. Creemos y enseñamos, hermano, que en este periodo, por supuesto es bíblico, que los juicios de Dios serán derramados sobre el mundo incrédulo. Creemos y enseñamos que los juicios de Dios serán derramados sobre el mundo incrédulo. Estudiando, hermano, ¿cuál es el propósito de la tribulación? A grandes rasgos hay dos propósitos. Uno, hermano, es disciplinar y redimir a Israel, a la nación judía, que hasta la fecha, hermano, como nación no han creído en el Mesías. Ellos lo siguen esperando. El Mesías ya vino, es Jesucristo. Ya entregó su vida y resucitó al tercer día. Y fue a preparar moradas para usted y para mí, para todo creyente. Y otro propósito a grandes rasgos, reitero, es juzgar la maldad de los incrédulos. Es redimir y tratar con su pueblo Israel, pero también es juzgar y acabar con la maldad de los incrédulos. Ahora, hermanos, hay varias profecías en el Antiguo Testamento que hablan de este tiempo, de la tribulación. Un tiempo en el cual la nación de Israel pasará por el trato de Dios. Deuteronomio 4, verso 30, nos dice lo siguiente. Deuteronomio 4, verso 30. Cuando estuvieres, ¿en qué dice ahí, hermanos? En angustia, y te alcancen todas estas cosas, si en los postreros días te volviereis, ¿a quién, hermano? A Jehová tu Dios, y oyeres su voz. Es decir, va a haber un tiempo de angustia, pero también se está entreviendo en la Escritura, hermano, que siempre el Señor permitirá un tiempo para que las personas se arrepientan.
y vuelvan su vida, y vuelvan su corazón y sus intereses hacia Dios. Jeremías 37. Oh, cuán grande es aquel día, dice Jeremías, tanto que no hay otro semejante a él. ¿Tiempo de qué, hermanos? Tiempo de angustia. ¿Para quién? Para Jacob, es decir, Israel, pero de ella será librado. Dice, ya en el Nuevo Testamento, hermano, solo lo cito en Mateo capítulos 24 y 25, habla de la tribulación. En Marcos capítulo 13 habla de la tribulación. En Lucas capítulo 21 y capítulo 14 habla de la tribulación. Y en Apocalipsis, hermano, del capítulo 6 al 19 hablan a detalle o detallan muchos aspectos del periodo de la tribulación. La tribulación, hermanos, será un periodo de 7 años. Eso va a durar. En una primera instancia, 3 años y medio, va a haber aflicción. Pero llegando a la segunda parte, hermanos, los otros 3 años y medio restantes, será tribulación como jamás antes ha habido. Esa se llama la segunda parte, la gran tribulación. Pero a todo el periodo de 7 años se le conoce como la tribulación. Son de 7 años según la profecía de Daniel, que habla, si usted recuerda, Daniel habla de 70 semanas. Y precisamente esta última semana, la semana 70, es la que se refiere al periodo de la tribulación, periodo de 7 años. Daniel 9:24. Daniel 9:24. Dice la profecía de Daniel: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿Para qué, hermano? Para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión de la profecía y ungir al santo ¿de qué? Al santo de los santos. Prácticamente, hermano, le comento o le informo, todos los comentaristas, hermano, en sentido general, concuerdan en que los 77 de Daniel deben entenderse como 70 semanas de años. Es decir, es un periodo, hermano, resumiendo todo esto, porque es un estudio exhaustivo el que tendríamos que ver y no es el propósito de esta enseñanza. Pero en resumen son 490 años. Realmente lo que tenemos en esta profecía de Daniel es una especie, hermanos, como si fuera un tiempo, un reloj, que mire, está, tac, 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 está caminando. Es un reloj, hermano, profético, que da una luz de cuándo vendrá el Señor. Pero también nos da luz de cuándo llegarán estos eventos futuros, como la tribulación. Reitero, hermano, para el análisis de todos estos años se requiere un exhaustivo estudio acerca de la profecía de Daniel, lo cual no es el propósito de esta enseñanza. Sin embargo, cabe mencionar que de esos 490 años de la profecía de Daniel, los eruditos afirman que han transcurrido ya 483 años. ¿Cuántos faltan? 7 años, hermano. Fíjese en el calendario profético cuán cerca estamos. 483 años. Por tanto, faltan 7 años que corresponden a lo que Daniel llama la semana 70, que está por cumplirse y que son precisamente los 7 años de la tribulación. Y en el versículo que leímos de Daniel 9:24, hermano,
hay 6 propósitos ya más desglosados que se desprenden del propio versículo, hermano, acerca de la tribulación. Uno sabe cuál es el propósito: terminar con la prevaricación, es decir, con la desobediencia y la rebeldía hacia Dios. Ese es un propósito en la tribulación. Otro es poner fin al pecado. Poner fin al pecado, a la maldad, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable, sellar la visión de la profecía. ¿Qué es eso? Es que Dios va a permitir el cumplimiento precisamente de las profecías en ese tiempo. Y el otro es ungir al Santo de los Santos. Daniel 9:26, hermano, el verso que sigue. Dice, y después de las 72 semanas se quitará la vida ¿a quién? Al Mesías. En la semana 72, hermano, en la semana 62, corrijo, ¿qué va a suceder? ¿A quién? ¿Quién es? Jesucristo. ¿Eso ya ocurrió? ¿Ya ocurrió? ¿Ya esa semana ya pasó? La semana 62 fue ahí, cuando se le quitó la vida al Mesías, mas no por sí. El pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Muchas personas o intérpretes de la palabra afirman que muchos de los eventos que aún no acontecen ya acontecieron. A veces van o ponen como ejemplo el año 70 cuando se destruyó el templo, pero no concuerdan con muchos otros eventos que vienen consecutivos. No se ha visto eso, hermanos. En la tribulación surgirá, mejor dicho, un personaje, hermano. Un personaje que va a hacer un pacto con Israel. Va a ser el pacto con Israel, es decir, una alianza. Va a ser un acuerdo. En ese acuerdo van a alinear al occidente, las naciones de aquella región, con la nación judía para garantizar que tengan paz. Para garantizar, hermanos, que Israel esté ya protegida, sin problemas, y esté tranquila. Va a llegar ese día. Daniel 9:27. Y por otra semana confirmará, ¿qué dice, hermano? El pacto, aquí está el acuerdo. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Pero ojo, a la mitad de la semana, es decir, a la mitad de los 7 años de la tribulación, va a ocurrir algo muy importante. Hará cesar el sacrificio, ¿y qué más? Y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las desolaciones, ojo con eso, hermano, la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Es decir, a la mitad de los 7 años de la tribulación, este personaje que hizo el pacto, que hizo como que entender a Israel que iba a estar tranquilo, que podía regresar al templo y restablecer las cosas ahí, ese personaje los va a traicionar. No va a cumplir ese pacto. Aquí lo estamos leyendo. A la mitad de la semana, de los 7 años, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. El pacto, reitero, hermano, este pacto establecerá una coalición en aquel tiempo y hará que Israel habite confiadamente. Se sentirán seguros, hermanos, en la tierra, Israel, y permitirá este pacto que Israel establezca los antiguos ritos que no había ejercido ahí en el templo, los ritos del judaísmo, y que también este pacto va a hacer que puedan reconstruir el templo de Jerusalén. Sin embargo, reitero, a la mitad de ese tiempo, ese personaje establecerá una abominación que causa desolación. Por eso se le conoce como la abominación desoladora.
Este personaje es el anticristo. Es el anticristo. O también llamado en la Escritura el príncipe que ha de venir, como lo leímos. Ese personaje se va a entronizar en el templo reconstruido, exigiendo algo, iglesia, exigiendo que se le adore a toda persona. Esa va a ser su exigencia. Y si no se le adora, muerte. No hay otra. Muerte. Mire, nuestro Salvador y Señor Jesucristo anunció esto ahí en Mateo capítulo 24. Vamos ahí. Mateo 24, 15. Mateo 24, 15, iglesia. ¿Estamos ahí? Bien, dice, está hablando Jesús, hermanos. Por tanto, cuando veas en el lugar santo, ¿la qué? La abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. El que esté en la azotea, no descienda para tomar algo de su casa. El que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en el día de reposo. ¿Por qué, hermanos? Aquí está la razón que Jesús enseña. Porque habrá, entonces, gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, hermanos, ni la habrá. Ni la habrá. Después de que el anticristo rompa su pacto con Israel, empezará un tiempo de gran tribulación como el Señor Jesús lo estableció. Daniel, hermanos, también predice que el anticristo enfrentará un juicio, por supuesto. Él solo gobernará, como lo leímos, hasta que venga la consumación. El juicio que el anticristo enfrente, hermano, ya ha sido decretado por Dios. Él está vencido, aun que todavía esto no acontece. El Señor, que es el único que decreta en todo el universo, Él ya ha decretado el tiempo que Él le queda, hermanos. Pero Dios lo va a usar para cumplir con su perfecta voluntad para su gloria. La tribulación, hermano, no comienza necesariamente, esto es importante, el día que la iglesia es arrebatada. Repito esto. La tribulación, el periodo de 7 años, no comienza necesariamente cuando la iglesia es arrebatada. No comienzan estos 7 años, no necesariamente de inmediato. No necesariamente después del arrebatamiento, cuando nos encontraremos con el Señor en el aire. Aunque creemos, hermano, al menos en lo personal, que el rapto precede al principio de la tribulación, en realidad nada se dice en las Escrituras sobre si habrá o no algún tiempo entre el rapto y el comienzo de la tribulación. Sin embargo, hermanos, la mayoría de los eruditos creen que estamos ya, hermanos, viviendo en una, digamos, brecha entre la semana 69 y la 70. Ojo con esto, hermano. Y mencioné eruditos. Personas que dedican su vida a estudiar la palabra. La mayoría, si no es que todos, piensan que estamos viviendo una pequeña brecha o separación entre la semana 69 y la 70, donde empieza la última semana de 7 años, que corresponde a la gran tribulación. Esto es como si el reloj profético, hermano, estuviera pausado, por decirlo de alguna manera. Hermano, no son enseñanzas fáciles.
lo que estamos enseñando hoy tiene muchas implicaciones en muchos versículos bíblicos, en muchos, hermano. Estamos tratando de hacerlo lo más sencillo y claro, pero también tratamos de hacerlo con precisión. Es como si el reloj profético estuviera pausado. Después de esos 7 años viene el Señor Jesús, hermano. Nadie sabe cuándo va a acontecer, pero de que cada día está, hermano, inminentemente más cerca del tiempo de la tribulación y la segunda venida del Señor, estamos más cerca. Nadie sabe, por ahí si usted lee o escucha una predicación, si hay números que acercan mucho, pero decir el día, dice la Escritura, ni el día ni la hora, nadie lo sabe, ni siquiera el Señor. No porque no sea omnisciente, sino de alguna manera divina, no tenía en su humanidad la revelación. ¿Sí, hermanos? Fue inevitable para mí, hermano, recordar un versículo de ¿por qué está como pausado el tiempo de su venida, hermanos? ¿Sabe? Fue inevitable ir a 2 de Pedro 3:9. Usted recuerda ese versículo. El Señor no retarda su promesa, según algunos, ¿qué, hermano? La tienen por tardanza, sino que es, hermanos, es paciente. ¿Para con quién? Para con nosotros. Él es paciente. Es paciente para con muchas personas que no han entregado su vida a Dios. El Señor el día de hoy sigue siendo paciente para con aquellas personas para quien ellos, el Señor no es su prioridad. Eso es gracia, eso es misericordia. Muchas personas hoy, Dios no les importa, hermano, no les importa su palabra, no les importan las predicaciones, en distintas partes del mundo me refiero, por supuesto. Las personas son indiferentes allá afuera al Evangelio. A entregar un volante, la gente no tiene interés en saber cosas de Dios, no tienen el interés, hermano. Habrá alguien quien escuche para la gloria de Dios. Por eso predique, por eso comparta. Por eso evangelice. Siga adelante. El Señor no ha venido y falta la última semana de Daniel, estos 7 años de tribulación. Falta eso para que el Señor venga, hermano. Ahora vamos a Apocalipsis para ver, hermano, qué sucederá en la tribulación. Mire, son muchísimos versículos y voy a resumir porque hay eventos, hermano. Hay eventos de juicios divinos, eventos a través de sellos, eventos a través de trompetas y eventos a través de ¿qué? De copas. Voy a resumir, voy a tomar nada más los eventos, hermano, primero, los sellos, para darnos una idea. Por tiempo, hermano, estaríamos aquí mucho tiempo o una serie de meses. Pero vamos a hacerlo así. Vamos a ver los juicios de Dios, hermano. Lo que Apocalipsis nos habla acerca del tiempo de la tribulación. Apocalipsis, esto, hermano, en casa lo puede estudiar, Apocalipsis de los capítulos 6 al 19. Usted puede estar ahí. Habla acerca de la tribulación a detalle. Y ahí vamos a poder ver 3 series de juicios, hermano. La primera serie, como ya lo mencioné, se relaciona con la apertura de sellos de pergaminos. La segunda serie tiene que ver con sonido de 7 trompetas, hermanos. Y la tercera serie de juicios tiene que ver con el derramamiento del contenido de 7 copas. Vamos a ver los sellos, hermano, muy rápidamente. El primer sello, Apocalipsis 6.1. Apocalipsis 6.1. Vi cuando el Cordero abrió los sellos. ¿Quién abrió los sellos, hermano? El Señor y Salvador Jesucristo. Vi cuando el Cordero abrió los sellos, uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Recuerde que le está hablando
dando una revelación el Señor ¿a quién? Al apóstol Juan. Y le dijo, escribe lo que te voy a mostrar. Todo Apocalipsis. Verso 2, Apocalipsis 6:2. Le dijo, ve y mira, y miré. Y aquí un caballo, ¿qué? Un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco. Y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Tenía poder. Si venció este jinete es porque, o el que lo montaba, el caballo blanco, era porque era vencedor y tenía poder. La apertura del primer sello, hermano, le reveló a Juan un caballo blanco montado por uno que salió a conquistar. Aquí es bastante obvio, hermano, que el jinete que monta ese caballo conquistará naciones. Este jinete ha sido identificado como el hombre de pecado. O lo que Pablo llamó también ahí en 2 Tesalonicenses capítulo 2, así lo llamó el hombre de pecado, o también se identifica como el cuerno pequeño. Si usted lee Daniel, hermano, en una parte de las profecías, allí en el capítulo 7, versículo 8, habla acerca de distintos cuernos, pero también habla de un cuerno pequeño. Creemos que ese cuerno pequeño se refiere a este hombre que montaba este caballo blanco. ¿Qué va a hacer? Devorará a otros reyes a los que se refiere también Daniel. Este personaje que va montado se entiende que es el anticristo, hermano, o la gran bestia, como también se le define en la palabra de Dios. El cuerno pequeño que vio Daniel en su visión es un líder mundial, hermano. Y lo va a caracterizar algo, va a ser especialmente notable por sus blasfemias, escuche, y por el alcance de su poder. Va a ser un ser de poder, pero va a ser un ser que va a blasfemar tremendamente el nombre de Dios, su palabra, la vida de los creyentes. Eso va a ser este hombre, hermano. Debido a que este cuerno pequeño está gobernando en ese momento, en el momento en el que llegue el día del juicio, lo identificamos como el anticristo, porque él va a estar gobernando ahí. El gobernante que vendrá, como ya leímos hace un momento, va a establecer la abominación desoladora de Daniel 27, que ya comentamos. Eso va a suceder en el primer sello, hermano. Va a surgir este hombre, el inicuo, el cuerno pequeño, el anticristo. Ojo, ahí inicia. Sello 2, Apocalipsis 6:3 y verso 4. Apocalipsis 6:3 y verso 4. Cuando abrió el segundo sello, ¿quién lo abrió, hermano? El Mesías. Oí al segundo ser viviente, dice Juan, que decía, ven y mira. Y salió, ¿qué? Otro caballo, ya no era blanco, era un caballo bermejo. Y al que lo montaba le fue dado, ¿qué, hermano? ¿Poder de qué? De quitar de la tierra, ¿qué? La paz. Y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. En este juicio, hermanos, del segundo sello, la paz será quitada. La paz será quitada de la tierra y los hombres harán guerra unos contra otros. Es decir, hermanos, habrá en verdad guerras y guerras alrededor del mundo. Cosa que actualmente no vemos. Sí hay lugares aislados, pero la Escritura nos narra cómo acontecerá en ese momento con este hombre, en este caballo bermejo que hará que los unos se maten los unos a los otros. La gran espada que lleva el jinete y el color bermejo o rojo del caballo sugiere, hermanos, que habrá una matanza que nunca antes se ha visto. Hay narraciones de estudiosos de la palabra que dicen que los 60 millones de personas que murieron en la Segunda Guerra Mundial serán nada en comparación con ese tiempo de guerras. Tercer sello, Apocalipsis 6:5. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven, ¿y qué? Y mira, y miré, y aquí un caballo negro. El que lo montaba tenía
una balanza en la mano, dice el verso 6. Y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario. Pero no dañes el aceite ni el vino. Es decir, hermano, este tercer juicio traerá hambre. Escuche, traerá hambre en todo el mundo. ¿Habrá personas que tengan ahorita en abundancia? Gloria a Dios, qué bueno. Naciones que no se preocupen por su economía, gloria a Dios, qué bueno, las hay. Pero en ese tiempo, hermano, ninguna población de la tierra se va a salvar al hambre. No van a librar esto. Los que estén en ese tiempo de tribulación. Hambre en todo el mundo. Un caballo negro representa este evento, y la balanza que lleva este jinete en la mano indica un cuidadoso, digamos, hermano, racionamiento del alimento. Va a haber muy poco alimento, hermano. Nada más para darnos una idea, hermanos. En los tiempos romanos de antaño, 1 denario romano era el pago para un trabajador de un día. Usted recuerda, en algún momento lo mencionamos. Todo un día, una jornada de trabajo, ganaba 1 denario ahí en Israel. En los días del Señor, hermano, normalmente de aquel tiempo, por supuesto, bastaría para comprar 1 denario 10 kilos de trigo y 30 kilos de cebada. Para hacer una comparación, hermano, en este tiempo solo alcanzará, hermano, si fuera en este tiempo, para 2 libras, no 2 kilos, 2 libras de trigo y 6 libras de cebada. Es decir, hermano, constituye apenas 1/10, escuche, 1/10 parte de la provisión que anteriormente se podía tener. Si usted tiene abundancia, hermano, viendo estas cifras, con la 10ª parte va a tener que salir adelante. Si es que la tenemos en ese momento, o si es que se tiene, ¿no? Confiamos en no estar en esa época, hermanos. Porque estamos en Cristo Jesús. Va a haber hambre en toda la tierra, hermanos, como nunca antes en toda la historia. Sello 4, hermanos. Cuando abrió el 4 sello, oí la voz del 4 ser viviente que decía: ven y mira. Miré, y he aquí un caballo, otro caballo amarillo. El que lo montaba tenía por nombre, ¿qué, hermanos? Muerte. Y el Hades le seguía, y le fue dada potestad, es decir, autoridad, sobre la 4ª parte de la tierra. ¿Para qué? Para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Este caballo amarillo, hermanos, si usted puso atención, es el único que se menciona que tiene un nombre, ¿no? Es el único cual se identifica al jinete, quiero decir, más que el caballo, que se identifica al jinete. Se le llama muerte. Por supuesto, la muerte reclama a la parte física del hombre, hermano. Pero como leemos en el contexto, a la muerte le seguía el Hades. ¿Qué significa esto? Hades es la palabra griega para infierno, en este caso. Y este lugar, hermano, el Hades, el infierno, reclama la parte inmaterial de las personas en este sello. ¿Cuál es la parte inmaterial de las personas? El alma. El alma. Será reclamada por este ser. El efecto de esto, ¿cuál será? El efecto de este juicio será, hermano, devastador. 1/4 parte de la población mundial va a morir. ¿Cuántos habitamos hoy el planeta Tierra, hermano? Somos 8.300 millones. Es decir, 8 billones, alrededor de 8 billones de personas. Si esto ocurriera hoy, hermano, 300 millones de personas morirían, hermanos. 1/4 de la población a causa de la guerra, del hambre, de las plagas y las bestias de la tierra, que ya no estarán restringidas en ese tiempo y serán, hermanos, las almas tragadas
valga la expresión, por el Hades, que es el infierno. Hermano, esto apenas va comenzando. Esto apenas va comenzando. Vea lo que sigue, el quinto sello. Apocalipsis 6:9. Cuando abrió el quinto sello, vi bajar del altar las almas de los que habían sido, ¿qué? Muertos. ¿Por qué causa fueron muertos, hermano? Por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. ¿Quiénes eran estos muertos, hermano? Eran aquellos hombres fieles al Señor que habían muerto en este tiempo, que creyeron en el tiempo de la tribulación. Escuche, porque los demás ya no están, resucitaron, nos fuimos con el Señor, nos encontramos con Él en las nubes, y Él vino por nosotros. Retomo, cuando abrió el quinto sello, vi el altar de las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Aquí se describe, hermanos, el clamor de los mártires. El clamor de los mártires de la tribulación que fueron asesinados por creer en el Señor. Que fueron asesinados por proclamar el Evangelio del Señor Jesucristo. Verso 10, Apocalipsis 6:10. Y clamaban estos mártires a gran voz diciendo, ¿qué le decían al Señor? ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgarás y vengarás nuestra sangre en los que moran en la tierra? ¿Cuándo nos vas a ver, Señor? ¿Cuándo vendrá tu venganza para aquellos que nos mataron? Somos tus hijos. ¿Cuándo, Señor? Dice el verso 11. Vean lo que les dijeron, Y se les dieron vestiduras blancas primero, esto les dieron, y se les dijo que descansasen todavía, ¿qué? Un poco de tiempo. Se dijo el Señor, todavía no voy a vengarlos. Por un poco de tiempo. ¿Hasta cuándo? Hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. El Señor les dijo, esperen, faltan más para mi reino en esa época. Los martirizados, hermanos, claman a Dios para que venguen sus muertes, pero se les dice que todavía no, hasta que se complete el número de los que serán muertos a causa de su fidelidad a Dios en el tiempo de la tribulación. A ver, fieles en ese tiempo, hermano, que van a entender todo, al ver todas estas cuestiones, y van a entregar su vida, hermanos. Al llegar este sello, hermanos, numerosos creyentes han sido martirizados y otros serán martirizados después. Durante ese tiempo habrá personas, hermano, como lo leímos, con un testimonio genuino del Evangelio. Y a ellos va a haber una oposición con ellos. A ellos se les va a oponer, hermano, la iglesia ecuménica del anticristo. Porque va a venir y va a tener a todos en paz, todos somos hermanos. Hermanos solo aquellos cuyo Padre es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero esa iglesia ecuménica va a querer afectar la vida de todos aquellos santos que creyeron en ese periodo, hermano. Va a reclamar su sangre. Hay un escritor que dijo que esa iglesia va a estar, y el anticristo va a estar hambrienta de la sangre de los santos. El último sello, hermano, que trae el juicio, el sello, el juicio de Dios, es impresionante. Juicio 6. Perdón, sello 6, juicio del sello 6. Apocalipsis 6:12. Miré cuando abrió el sexto sello. Y aquí ¿qué hubo, hermano? Un gran terremoto y el sol se puso negro como
tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Verso 13, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y escucha el verso 15. Y los reyes de la tierra, los grandes, ¿qué? Los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, bueno, pura alta esfera, hermanos. Y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Verso 17. ¿Por qué? Porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? ¿Quién, hermano? Este juicio desatará destrucción, hermano, este sello universal sobre toda la tierra. Y como leímos, incluirá 6 eventos catastróficos. Ocurrirá un gran terremoto, uno que, hermanos, mire, va a volver locos los sismógrafos del mundo, seguramente, por su intensidad, por su nivel de destrucción. El sol se va a oscurecer de modo que se pondrá negro como, reitero, como tela de silicio. Será muy oscuro, tanto que afectará a todo el mundo. La luna se va a poner roja como sangre, dice la Escritura. Habrá una lluvia de meteoritos con todos los efectos devastadores que eso implica, hermano. Aparentemente, hermano, como leímos, los cielos se abrirán por un momento para que los hombres tengan un vistazo de esa escena aterradora que incluye a Dios en su gran trono, y toda montaña e isla se moverá de su lugar. Todo esto, mis queridos hermanos, amados, será solo los primeros juicios de la tribulación. ¿Hasta aquí a dónde vamos, hermano? Solo los primeros juicios de la tribulación. Pero como ya hemos dicho, será solo el principio. Lo peor, hermano, está por venir. Lo peor está por venir. Y precisamente en el 7º sello, lo que hace, o lo que se va a hacer, o lo que se hará, se hace antes de un efecto del 7º sello, viene un silencio, hermano. Dice la Biblia que como de media hora viene un silencio. Imagine esto, después de esta devastación hay un silencio. Después de esa turbulencia aterradora viene un silencio. Como un silencio expectante, hermano, la gente, los que hayan quedado. Un silencio total por media hora para dar inicio a un tremendo y mayor juicio. ¿Cuál es? El toque de las trompetas, hermano, que van a hacer ahora los ángeles, ya no el Señor. El 7º sello, hermano, da inicio a los siguientes juicios de las trompetas. Los voy a mencionar muy rápido. Primera trompeta. 1/3 parte de la tierra y árboles y la hierba se quemarán. Esto está en Apocalipsis 8. Trompeta 2, 1/3 parte de las criaturas del mar van a morir, apenas la 1/3 parte, y destruidos los barcos, Apocalipsis 8. Tercera trompeta, 1/3 parte de las aguas se contaminará. Muchos, ¿qué va a pasar? Pues van a morir, Apocalipsis 8. Cuarta trompeta, 1/3 parte del sol, la luna y las estrellas se va a oscurecer, Apocalipsis 8. Quinta trompeta, hermano, una plaga de langostas, le llaman demoníacas. Van a ser liberadas, hermano, del abismo, y van a venir a atormentar por 5 meses a quienes no tienen el sello de Dios. Y el sello de Dios no es una marca. No es una marca física, quiero decir, hermanos. El sello de Dios es una marca celestial, porque el Señor identifica a los que son de Él. Los que son del Señor, los que Él compró con su vida. Es una señal divina. Es
Estas langostas terribles van a provocar un dolor tan intenso que los hombres desearán morir. Apocalipsis capítulo 9. Sexta trompeta, 4 demonios son desatados para matar la tercera parte de la humanidad, hermanos. Ahí en Apocalipsis 9. Séptima trompeta, se proclama el gobierno del reino de Cristo ahí. Ahí hay un cambio, Apocalipsis 11, como un respiro, hermano. Y vendrá lo peor, las copas. Eso, hermano, va a ir creciendo el nivel de devastación y de juicio. Primera copa, hermanos, va a traer dolorosas llagas que hieren a las personas. Apocalipsis 16. La segunda copa, el mar se convierte en sangre y todo lo que hay en el mar, hermano, muere. Imagine eso. Apocalipsis 16. Tercera copa, los ríos y las manantiales del agua se convierten en sangre. Antes era la tercera parte nada más, pero aquí se acaba. Acá va a avanzar tremendamente, hermanos. Apocalipsis 16. Cuarta copa, el sol abrazará, así lo dice la escritura, chéquenlo en casa, el sol abrazará a las personas con fuego y calor. Apocalipsis 16. Y quiero que vayamos ahí, Apocalipsis 16, verso 9. ¿Cómo será la actitud de las personas con todo esto, hermano? ¿Cómo piensa usted? Van a clamar al Señor. Vea lo que dice, hermano, el versículo. Y los hombres se quemaron con el gran calor. ¿Y qué hicieron? Hermano, blasfemaban el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Hermanos, wow, qué tremendo. Por eso hay personas tan duras hoy en día, hermano. Si aún viendo esto, no se arrepintieron. Copa 5, hermano, la oscuridad y el intenso dolor afligen a la humanidad. Apocalipsis 16. Copa 6, el río Éufrates se seca para preparar el camino de los reyes del este. Apocalipsis 16. Séptima copa, varios terremotos dividen la gran ciudad en tres partes. Las ciudades caen, hermano, y un intenso granizo cae del cielo. También en Apocalipsis 16. En resumen, 7 sellos, la aparición del anticristo, la guerra, el hambre y la muerte. 7 trompetas, juicios, son más severos, claro, que los sellos, y afectan el medio ambiente y a la humanidad con terremotos, plagas y catástrofes cósmicas. 7 copas, el juicio final, hermano, representarán, o los juicios finales, representarán la ira total de Dios, culminando justo antes, hermano, del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Ahí acaba. El Señor viene. Él vendrá en gloria y en juicio en ese momento. Vendrá con su iglesia a la batalla del Armagedón, hermano, que esa batalla está ganada porque es Dios Todopoderoso, a establecer su reino milenial. Si Dios permite, es lo que sigue, hermano, en nuestra declaración doctrinal, en lo que creemos. Viene esa parte del regreso de Cristo, la segunda venida, y si nos da tiempo en una, o veremos si lo separamos, el milenio. Hermanos, creemos que el acontecimiento, el siguiente acontecimiento, hermano, más próximo e inminente en el calendario de Dios, hermanos, es el arrebatamiento. Solamente los que son de Cristo, hermano, estarán con el Señor. Creemos que en el calendario del Señor eso es lo que sigue. Y eso va a pasar en cualquier momento. Eso sí va a pasar en cualquier momento, hermanos. En el momento en que Dios lo decida. Reitero, si usted cree que sea antes o en medio, después, acabando la gran tribulación, está bien. Tenga su postura, estudie la Escritura.
Lo más importante es estar en el Señor. Ahora, hoy. No espere más tiempo. No espere más tiempo. Viene el arrebatamiento. Puede ser, reitero, en cualquier momento. Y después de un tiempo vendrá el periodo de la tribulación. Para que todos aquellos que hayan quedado después del arrebatamiento, hermano. Para esas personas, para ellos, los que no creyeron y no son de Cristo y no entregaron su vida al Señor, vendrá juicio mundial, si están vivos. Porque si mueren antes de esto sin Cristo, ¿qué va a pasar? ¿Ah? Perdición eterna. El lago de fuego y azufre, donde el gusano no muere. Donde mire, el infierno no se compara ni a los sellos, ni a las trompetas, ni a las copas, todo junto. No se compara el infierno a esto. No se compara, hermano. El infierno es la muerte eterna, el quebranto eterno. Hoy, hermanos, debemos hacer conciencia de esto, porque vendrá ese juicio, ¿sabe? En el que Dios tratará con su pueblo Israel, como lo enseñamos, y con todos aquellos que no creyeron en Jesucristo, que prefirieron ignorar al Señor, que prefirieron ignorar su palabra y el ofrecimiento de su salvación. Hoy muchas personas muestran indiferencia, ¿sabe? Y aún negligencia y desprecio a Dios, desprecio a su palabra, desprecio a lo que Él ofrece, que es salvación por gracia. Escuche, por favor, millones, hermanos, millones de personas que se congregan, que son indiferentes al Señor, que son indiferentes a su palabra, y que viven un cristianismo a su manera, poniendo límites a la voluntad de Dios, hermanos, se quedarán y tristemente pasarán por todos estos juicios. ¿Cómo está su vida hoy? ¿Cómo está su vida hoy? Más allá de los juicios, hoy puede usted morir, yo puedo morir hoy. Si usted no está en Cristo, si usted no tiene un fruto, hermano, que ame a Dios, que ame su palabra, que su prioridad sea estar aquí, que su prioridad sea estar en los estudios, que su prioridad sea crecer en el conocimiento de Dios, como dice la palabra. Cuidado, medite si está en la fe, dice la Escritura. Medite si su vida está en Cristo. Si usted no ama al hermano, se lo digo hoy, si usted no ama al hermano, usted no ama a Dios, no conoce a Dios. Dice la palabra, no yo. Se lo digo hoy porque se lo recuerdo, porque eso enseña ¿qué, hermanos? La palabra de Dios. El que no ama, hermano, no ha conocido a Dios. Decía al hermano, no se vaya rápido. Lo primero que tiene que hacer, vámonos de aquí, ¿qué hago? Yo no tengo mejores amistades que ustedes allá afuera. Yo no las tengo. Ustedes son mi familia. Ustedes son mis hermanos, con los que deseo estar en todas las semanas. Se los dije en la mañana. Si usted tiene mejores amistades allá afuera que en la iglesia, medite si usted es de Cristo. Es algo que Dios pone, nadie más. Nadie más, hermanos. Reitero esto, muchas personas dentro de las congregaciones no son creyentes, hermano. No lo son, no se engañe. Vaya a la Escritura, ore a Dios. Vea si en usted hay esos frutos. Tiene 18 enseñanzas en el nuevo nacimiento. Vea si usted se refleja en esas enseñanzas, para que no se quede al final.
¿Habrá salvos en ese periodo, hermanos? Sí. Sí habrá salvos. Mire, voy a resumirlo porque el tiempo nos ganó, pero habrá 2 testigos, así lo menciona Apocalipsis 11. Son 2 mensajeros de Dios con poderes milagrosos que profetizarán, hermano, en la primera parte de la tribulación. Habrá los 144,000. ¿Quiénes son los 144,000? 12,000 de cada tribu, ¿verdad? 12,000. No son los testigos. Ese está en otro rollo ahí, totalmente torcido de la Escritura. Ellos, con poder de Dios, van a ser sellados y protegidos, hermano, para proclamar el Evangelio de la salvación. En esa época. Gloria al Señor, hermano. Y va a haber un ángel también, Apocalipsis 14, 6 y 7, no vaya ahí, solo lo menciono, un ángel volando en el cielo, ¿sabe qué? Anunciando el Evangelio eterno. O sea, ¿puede imaginar, hermano? Muchas personas dirán, entonces, si puedo ser salvo después del arrebatamiento, si no me voy en el arrebatamiento, pues allá me salvo, ¿no? Allá cuando predique los 144,000, les voy a decir, sigue y repito una oración. No es tan sencillo. Pues voy a gozar la vida, y ya cuando esté allá, al fin hay salvación. Voy a gozar la vida. La realidad es que no será tan fácil, hermanos. Habrá engaños, escuche, habrá engaños. Habrá gran persecución por ser creyentes. Habrá quebrantamiento, habrá tribulación y presiones de muerte. Ya no va a ser como hoy. Ya no va a ser como hoy, por gracia, en el sentido de que venga usted en arrepentimiento y fe a entregar su vida al Señor. Allá va a tener que entregar la vida. No es que sea por obras, pero se la van a pedir. Aparte de que va a tener que creer. Segunda Tesalonicenses 2:9. Vamos a ver los engaños, hermanos. Segunda a los Tesalonicenses 2:9. Dice, inicuo, cuya venida es conforme a las actitudes de ¿quién? A la actividad de ¿quién? De Satanás, con todo poder y señales, prodigios, ¿qué? Escuche, engañosos. Verso 10. Con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, porque no recibieron, hermanos, el amor de la verdad para ser salvos. ¿Cuál es el amor de la verdad, hermano? Es el amor de Dios a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo. Es el amor que podemos ver en el sacrificio de Cristo. Verso 11. Por esto Dios les enviará un poder que Dios mismo va a enviar un poder engañoso para que crean en la mentira. Fíjense el juicio. Verso 12. A fin de que sean juzgados todos los que no creyeron. ¿En qué? En la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad, en la injusticia. En Apocalipsis 13, hermanos, se habla de un sello en la mano o frente. Usted sabe cuál es ese sello. Quien no tenga la marca de la bestia, hermano, no podrá comprar ni vender. Y no voy a entrar en especulaciones, que si el chip, que si la tarjeta de crédito, que no es cuestión tecnológica, hermano. Es otros aspectos distintos, creo yo. Ahora ya cualquier cosa, hablaron hasta que el COVID, que las vacunas eran la marca de la bestia. El Señor, no ha pasado nada de esto que hemos leído. No podrá comprar ni vender. Esa marca de la bestia o sello será para los seguidores del anticristo. Van a tener su sello. Así como nosotros somos del Señor y somos sellados porque amamos al Señor, así también un cierto sello va a haber para aquellos que adoran al anticristo. Ellos sí van a poder comprar y vender.
adorando al anticristo y al falso profeta. Si alguien llega a creer en Dios en la tribulación, para estar con el Señor no va a adorar al anticristo ni al falso profeta para poder un día estar con el Señor, hermano. ¿Qué implica esto? No comprar, entonces. Si yo no voy a adorar al anticristo, por decirlo, hermano, no voy a poder comprar. Me voy a morir de hambre, o quien esté no va a poder comprar, va a morir de hambre. O la persona acepta el sello, o no lo acepta y se aparta, dice, no, pues yo ya creí y me aparto. ¿Qué va a hacer en todas las circunstancias que leímos? ¿Qué va a hacer? Me voy a ir a vivir a una granja, al bosque, hago mis animalitos, mi leche, mi queso, siembro maíz, frijol, arroz. No va a haber nada de eso. Ya se acabó con la hierba verde, con los animales. ¿Qué agua va a tomar la gente? No va a poder hacer eso, hermanos. No podrá, porque recuerden que los bosques serán quemados. Las personas no van a poder comer nada del mar. Ah, pues aquí tengo cerca al mar, pastor. Murieron todos los peces. Se volvió de sangre. ¿Cómo serán salvos durante la tribulación? Mire, perseverando en medio de la aflicción, de la tremenda aflicción, que es perseverar sin aceptar el sello, es decir, sin adorar al anticristo ni al falso profeta, es decir, aceptando no poder comprar, no poder comer, morir de hambre, así. En Apocalipsis 6:9, no lo busque. Las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios, como lo leímos, y por su testimonio, ellos negaron al anticristo, hermanos. Prácticamente decretaron ¿qué? Su muerte. Va a ser necesario, por supuesto, confiar en Jesús, en su evangelio, pero va a ser necesario entregar la vida. Por estas razones. Al descubrir todo lo que acabamos de ver, hermano, los que somos creyentes debemos dar gracias a Dios. Amén, iglesia. Amén. Los que saben que el Espíritu Santo mora, los que aman su palabra, que aman a Dios y que aman a la iglesia, esos son de Cristo, aquí y en China. Y debemos dar gracias al Señor porque, mire, Él dijo algo: si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. ¿Para qué, hermanos? Para que donde yo estoy, esa es una promesa del Salvador Jesucristo. Jesucristo vendrá pronto por su iglesia, por nosotros. Y gloria a Dios, hermano, por ello. Nada de lo que acabamos de leer, creo yo, hermano, nos afectará. Usted tendrá su postura. Los eruditos no se ponen de acuerdo. Por eso digo, lo más importante es que usted sepa que está en Cristo. Aquí estamos descubriendo algo, hermano, que la justicia de Dios será muy tremenda. La Biblia entera nos advierte de esa justicia, hermano. Es algo fuerte. Mucha gente gritará, morir no podrá. Literalmente, personas de toda clase, hermano, en todo el mundo, serán afectadas. Pero aún viendo y experimentando todo esto, hermano, ya lo leímos, van a blasfemar. Qué tremendo. El error más grande que un ser humano puede cometer en su vida es rechazar al Salvador. Es rechazar al Mesías, es rechazar su palabra. Muchas personas dicen, sí creo, no hay fruto, no se ve fruto. No hay un fruto. Si no hay un fruto es un peligro.
¿Cuántas veces viene usted a reunirse a la iglesia? Bueno, no para que me contesten, pero usted, yo mismo. ¿Cuántas veces tomó su Biblia esta semana? ¿A quién le compartió el Evangelio de Cristo en esta semana? ¿Ama a Dios? ¿Le pertenece a Dios? Asegúrese, porque está de por medio dónde va a pasar su eternidad. Mucha gente dice, sí creo, y en realidad no tienen a Dios ni su palabra por prioridad. Hoy es el día de salvación, ¿sabe? Hoy es el día de salvación. Hoy usted puede entregar su vida al Señor Jesucristo en arrepentimiento y fe, para que Él venga y le selle con su Espíritu Santo. Y sea que el Señor le lleve antes o en medio de la tribulación o pasemos por la tribulación, sea cual sea lo que Dios decida, usted tenga la certeza de que va a estar con el Señor para siempre un día. Que ni la muerte, ni lo porvenir, ni nada lo podrá separar del amor de Dios que es. Asegúrese hoy. Asegúrese hoy. Yo tengo una responsabilidad aquí en este lugar, es predicarles la verdad. Y yo quiero decirle hoy a toda la iglesia que estoy libre de su sangre, porque les he enseñado la palabra de Dios. No me he quedado con nada, ni he maquillado nada. Si usted sabe que no está en Cristo, hoy es el día. Entregue su vida a Cristo Jesús hoy. Se lo ruego. Pídale perdón a Dios, que perdone de todos sus pecados, que perdone que no es su prioridad en su vida, que le ha dado a usted lo que le sobra, el tiempo que le sobra. Eso no es ser cristiano. Cuando venimos a conocer al Señor, le damos todo a Él. Y quisiéramos estar todo el tiempo con Él, con su palabra y con su iglesia. Entregue su vida hoy en arrepentimiento y fe, y el Señor le sellará y vendrá a ser morada con usted, porque el Señor se manifestará a su vida y sus pecados serán perdonados y usted será limpio de toda maldad y tendrá la garantía, las arras de la salvación, que es el Espíritu Santo, y fruto digno de arrepentimiento, una vida que en verdad glorifica a Dios, que en verdad dé gloria a Dios. Que el Señor bendiga su palabra. Señor, gracias por tu palabra. Señor, tu palabra nos confronta. Padre, tú conoces la vida de cada uno de los que aquí nos encontramos. Tú sabes quién tiene el sello de tu Espíritu Santo. Pero también, Padre, sabes quién no lo tiene, Señor. Tú sabes quién te pertenece, Señor, y quiénes no te pertenecen, Padre. Tú sabes, Señor, para quién eres Señor, que dirige su vida, pero también sabes para quienes no eres Señor, porque ellos y ellas dirigen sus vidas, Señor. Tú sabes, Padre, para quién aquí tú eres lo más importante, porque eres su prioridad. Pero también sabes para quién no eres su prioridad, Señor,
porque no hay un fruto, el fruto de tu Espíritu, Señor. Padre, en verdad es aterrador lo que espera a quien no te pertenece, Señor. Hoy en el nombre de Jesucristo, Señor, te pedimos que tengas misericordia, Señor. Hoy clamamos a ti, Señor, a tu misericordia, para que tu Espíritu Santo sea convenciendo de pecado y de justicia y de juicio, Señor. Que sea convenciendo, Señor, acerca de la lamentable situación que es estar sin ti, Señor, sin pertenecerte. Hoy te rogamos en el nombre de tu Hijo amado que hagas la obra en esos corazones, Señor. Haz la obra en cada corazón, Señor. En cada uno de ellos y ellas para salvación. Te rogamos, Padre. Salva hoy, Padre. Salva hoy, Señor. Para la gloria de tu nombre, Señor. Esperamos tu venida con anhelo. Gracias, Dios. Gracias porque has ido a preparar morada para nosotros, Padre. Para que un día estemos contigo para siempre. Ayúdanos en tu gracia y bondad. Porque te lo pedimos, Señor, en Cristo Jesús, Señor y Salvador de tu iglesia. Amén.